¿Qué? Entonces a caer. No tengo ese efecto de escalabras. Listo, doy accesos. Están conectando los chicos. Hola, colegas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya a punto de dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, que es bioseguridad y manejo de RPBI en la clínica diaria de pequeñas especies. Vamos a entrar de lleno a nuestra sesión del día de hoy y ya al final de la plática ya tendremos un espacio para preguntas, participaciones de los colegas que nos acompañan el día de hoy a través de Zoom y a través de la página en Facebook, donde ya estamos transmitiendo también en vivo. Entonces, tenemos un mensajito aquí en el chat. Ok, ahorita vamos platicando estos detalles en el chat. Y bueno, doctora, pues para ya no retrasar la plática del día de hoy, pues le cedo pantallas, cámara y micrófono. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues muy buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es Elena Alcaraz, soy médico veterinario y el día de hoy vamos a platicar de un tema que a veces suena muy sencillo, tan sencillo que lo olvidamos, y es el de bioseguridad y manejo de RPBI, es decir, residuos biológicos infecciosos en la clínica de pequeñas especies. Pero vamos a empezar con ver qué son riesgos, ¿sí? Todos en la vida cotidiana vamos a encontrar con riesgos, es decir, riesgos físicos, tanto el ruido como el claxon, ¿no? Que si el clima está muy intenso o que si está muy frío, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con muchísimos factores, ¿no? Que podrían ser un riesgo, ¿no? Otros riesgos son los riesgos químicos. ¿Cuántas veces las personas que hacemos limpieza en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, puede ser también un factor, ¿no? Y por otro lado encontramos riesgos biológicos. A lo mejor, ¿sí? No sabemos con qué nos estamos enfrentando, ¿sí? No sabemos si es peligroso, no es peligroso, o ni siquiera está pasando nada. Ajá. Pero entonces, nosotros tenemos que saber, como médicos veterinarios que vamos a hacer o que ya somos, que nos vamos a enfrentar a riesgos un poquito más dirigidos, ¿sí? Es decir, nosotros como médicos veterinarios estamos comprometiéndonos, nuestra salud se está comprometiendo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres vivos y esos seres vivos está involucrando a la manipulación, ¿sí? Tanto de los animales completos como de alguna estructura. Como aquí lo dice, laboratorio. Como médicos veterinarios vamos a trabajar en la parte de laboratorio, en la parte de hematología, bacteriología, ¿no? Si somos productores, bueno, pues también, ¿no? Y entonces, también vamos a encontrarnos los médicos veterinarios que se dedican a la producción de biológicos, ¿sí? Tenemos a los médicos veterinarios que se dedican a la clínica en pequeñas especies, en animales no convencionales, a los animales en fauna silvestre, etc. ¿Sí? Y entonces, todo es un contacto estrecho con animales. Y estos animales van a tener, ¿no? Líquidos corporales, agentes biológicos, ¿sí? Y que estos agentes biológicos, pueden ser inocuos o no. ¿Sí? Y de ahí
nos vamos a nuestro tema, que son la clínica de pequeñas especies. Ustedes saben, chicos, no sé ya quienes terminaron la carrera o quienes son estudiantes, los centros veterinarios tienen una amplia gama, ¿sí? Podemos ir desde tener un consultorio, tener un hospital, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo clínica como tal. Podemos tener un área de criadero, un área de estética, el área de hospitalización, el área de laboratorio, ¿sí? Las pensiones, los refugios, tienda de accesorios. Si se fijan, tener un centro veterinario es muy, muy, muy amplio, ¿sale? Entonces, todo esto nos lleva a pensar en que cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a tener algo que sea, pues, benéfico y que no tenga ningún riesgo de salud para nadie. Y entonces, entrando a esta parte de, ¿no? Al principio les había dicho, hay riesgos físicos, químicos, biológicos y que está en todos lados, ¿no? Como les comenté, un automóvil con un claxon, alguien haciendo limpieza y el producto químico es peligroso, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar en nuestro centro veterinario? Bueno, pues pueden tener montones de asuntos, ¿no? Desde problemas como accidentes por un golpe, ¿no? Perdón, un golpe, un corte, que si me tropecé, que se incendió, que si me electrocuté, ¿no? Cualquier cosita que podemos encontrar en nuestra clínica veterinaria. También podemos encontrar el manejo, ¿no? del material que estamos usando, que me corté, que me arañé, la típica corte de hojita, ¿no? Que me corté con una navaja, que me corté con las tijeras. La exposición a temperaturas extremas. ¿Cuántas veces no vamos a tener que esterilizar algo? ¿Sí? Vamos a usar el autoclave, vamos a usar el horno Pasteur, ¿no? Y entonces podemos, o utilizar el nitrógeno líquido y podemos tener algún accidente allí. Exposición a radiaciones. Ustedes, las personas que vayan a manejar radiaciones, tomografías, placas radiográficas, etcétera, también hay exposiciones. Yo aquí les puse la norma oficial mexicana, que es la que se maneja, que es la que dice cómo debe tener una instalación, cómo debe ser el procedimiento, ¿sí? Para que sea un lugar apto para, para el uso de placas radiográficas, ¿no? ¿Sí? Y por último, otro riesgo que vamos a encontrarnos en el día al día es el manejo con los animales de compañía, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo van a actuar. Yo les puedo decir cómo actúan mis gatos. Yo los conozco, perfecto. Cada quien puede decir, como tutores que somos, podemos decir cómo es nuestro animal de compañía, sí. Pero como médicos, como clínicos que estamos el día al día, no sabemos cómo llegó de humor Pancha, o cómo llegó Bruno, o cómo llegó Tobías, no lo sé. Entonces, el comportamiento totalmente es impredecible, ¿sí? No lo sabemos. Entonces estamos expuestos a que nos muerdan, a que nos arañen, a que se muevan y nos den un golpe, ¿no? Entonces, si se fijan, todos estos riesgos nosotros vamos a tenerlos en el día al día en nuestro trabajo, en nuestra clínica veterinaria. Pero no solo eso, sino también si vienen enfermos o no vienen enfermos, qué enfermedad tienen, ¿no? Y entonces estamos hablando de un término llamado zoonosis, y entendemos como el término zoonosis, ¿sí? Que viene del griego zo, animal, nosos, enfermedad, que son aquellas enfermedades o infecciones cuyos agentes se transmiten naturalmente entre humanos y animales vertebrados, ¿sí? Esa es una definición ya establecida por la OMS, por la FAO, en donde manejan esta definición, ¿sí? Y se entiende perfectamente que cuando usamos la palabra zoonosis, estamos hablando de que hay una enfermedad y hay un animal y hay una persona involucradas, pero en epidemiología se maneja muchísimo estos términos, ¿no? Que es la antropozoonosis y la zoantropozoonosis. Y entonces es muy importante saber quién es el responsable de qué. Y entonces, si estamos hablando de una antropozoonosis, ¿sí? Estamos hablando de una enfermedad, pero que aquí
va a ser una enfermedad que transmite el animal al hombre, ¿de acuerdo? Y una zoantropozoonosis, que ese es el otro término que se usa muchísimo, es todo lo contrario. Aquí son enfermedades que se transmiten ay, perdón, que el animal, ajá, es el que está afectado. Realmente el humano es el que está infectando al animalito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es cuando vamos a ver estos términos. Ahora bien, si no se usan coloquialmente, lo importante aquí es que entiendan que cuando dice la palabra zoonosis, estamos involucrando una enfermedad, estamos involucrando al ser humano y estamos involucrando al animal, ¿sí? Y entonces es muy importante saber, pues, de qué enfermedad estamos hablando, cómo se transmitió, qué es lo que vimos, ¿de acuerdo? Y entonces, en clínica veterinaria vamos a manejar vamos a clasificar, ¿no? A los pacientes y a las muestras, ajá, en clínica veterinaria, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar que dependiendo del agente biológico con el que trabajemos, ajá, va a ser la gravedad, ¿sí? Va a ser la seguridad que vamos a tener. Entonces, vamos a encontrarnos, ajá, que de acuerdo a la gente que vamos a tener, encontramos un 0 o no encontramos, y después un grupo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? De allí, esto depende mucho de la gente, la etiología. De allí vamos a distribuirlo en los pacientes. Vamos a encontrar pacientes del grupo 0, del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4, ¿sí? Después vamos a etiquetarlos. Ahorita les voy a explicar más. Denme un segundo. Vamos a etiquetarlos de acuerdo a la gravedad o al peligro, ¿no? Y entonces vamos a encontrar que si vemos que es un código verde, simplemente no es peligroso. Ajá. No va a haber tanto problema. Si ya cambiamos a amarillo, allí ya hay un problema, y un rojo es totalmente peligroso. ¿Qué les estoy diciendo con todo esto? Ok, yo no sé si recuerdan, ¿no? En sus clases de laboratorio de biología, o en los laboratorios en veterinaria, siempre se van a manejar estos grados, ¿no? ¿Qué laboratorio es? ¿Qué si es laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, laboratorio 4? ¿Qué significa? Que si estamos trabajando con bacterias o con agentes, con microorganismos totalmente inocuos, que no va a provocar ningún daño, ¿sí? Eso significa que cualquier estudiante de secundaria, de preparatoria, de universidad, ajá, puede trabajar perfectamente sin tantas medidas. ¿Sí? Y entonces de ahí nos pasamos al laboratorio de seguridad tipo 2, en donde ya se eleva un poquito más las medidas, ¿no? De seguridad, ajá, y nos vamos al 3 y nos vamos al 4, ¿no? Entonces se va aumentando esta seguridad. Conforme yo voy trabajando con microorganismos más peligrosos, que va a provocar más problemas, que va a provocarme problemas y que no hay tratamiento, ¿sí? Esto va aumentando. Es decir, empiezo desde los microorganismos inocuos que no me van a afectar hasta los microorganismos grado 4, en donde no hay tratamientos. ¿De acuerdo? Entonces, si ya me cacharon, si ya me atraparon traspolémoslos, esto es al laboratorio, traspolemos, perdón, a los pacientes. Es muy, muy parecido. Vamos a encontrar pacientes que son totalmente, lo que tienen es inocuo, ajá, que no se contagia ni al humano y que no se contagia a otro animal. Por eso está en color verde, ajá. Por eso los podemos agrupar en grupos. Si yo tengo un paciente en grupo 0, significa que tiene algún problema que no es infeccioso, ¿sí? Que puede ser algún tumor o que llegó por otra razón, pero nada que ver con nada infeccioso, y es un grupo 0, ¿de acuerdo? De allí vamos a ir a un grupo 1, en donde sí tiene alguna enfermedad infecciosa, pero nada contagiosa, nada, nada, nada. Es muy de ese animal, alguna piómetra, ¿no? Alguna infección en útero, alguna infección en cavidad oral, pero que no va a pasar de allí. Ajá. Y de allí nos vamos al grupo 2, ¿sí? Que si bien puede haber contagio, si nosotros tenemos unas medidas seguras usando guantecitos, ajá, es más que suficiente, ¿sí?
O estos son unos ejemplos que yo les puse, ¿no? Como leucemia viral, ¿no? Un problema de hongos, ajá, y que para que yo pueda contagiar, o bien el animal pueda contagiar, debe estar muy inmunosuprimido para que pueda haber riesgo. Por eso lo categorizamos, perdón, en nivel 2, ¿de acuerdo? Ya pasando a nivel 3, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque en nivel 3 ya va a haber problemas de zoonosis y problemas no zoonóticos. Ajá. Y entonces, perdón, y además van a ser enfermedades que sí tienen riesgo de contagiarse a otros animalitos. Pero no tan severo, o sea, sí va a haber un riesgo, pero de plano debe haber muchísima ignorancia, ajá, para que se puedan contagiar, se puedan infectar, ¿de acuerdo? Y ese es un color amarillo, ¿sí? Esos son los colores que debes manejar tú, ajá, en tu clínica, que tú tienes que estar preparado. No quiero abordar todavía mucha bioseguridad, estoy platicándoles todo lo que vamos a encontrar en la vida, en los riesgos, con lo que nos vamos a enfrentar, ¿sí? Y bueno, de allí nos vamos, y les repito, no zoonóticos y zoonóticos, ¿va? Y de allí nos vamos al rojo, ¿sí? ¿Qué significa aquí? Que tengo enfermedades zoonóticas y no zoonóticas, ¿sí? Y que son altamente contagiosas, ajá, y que si yo no tengo cuidado, puedo provocar que mi paciente 1 contagie a mi paciente 2, que mi paciente 1 al 3, al 4, al 5, si yo no tengo esos cuidados, ¿de acuerdo? Y que además son enfermedades muy peligrosas para los animales. Y que sí, bueno, y hay otras que también van a ser peligrosas, no solo para los animales, sino también para las personas, ¿de acuerdo? Entonces, como veterinario, como clínicos, tenemos que saber diferenciar cómo vamos a organizarnos en este aspecto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Insisto, no quiero abordar todavía esta parte porque lo único que yo quería presentarles es los riesgos que nos estamos encontrando, ¿no? Como clínicos estamos viendo los riesgos que hay, ¿no? Riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, que dentro de estos riesgos biológicos vamos a encontrar las famosas zoonosis. ¿De acuerdo? Y después de esto decimos, ok, ¿y cómo entraron? ¿No? Y entonces las vías de entrada, ¿no? Las comunes son las vías respiratorias, las digestivas y las vías sanguíneas. Ajá. Entendiendo como vía respiratoria, ¿sí? Que va a entrar ese microorganismo por inhalación de cualquier aerosol, ¿sí? Y en cualquier lugar. Platicamos que como médicos veterinarios estamos comprometiendo nuestra salud, ¿no? Si estamos en un laboratorio, si estamos en la clínica, en el hospital, donde estemos, ajá, corremos ese riesgo. Y entonces vamos a inhalar esos aerosoles, ¿sí? Vamos a inhalar por alguna rompimiento de algún tubo, etcétera, ¿sí? Y entonces lo vamos a inhalar. También puede ser por la vía digestiva, que es la dichosa vía fecal oral, ¿sí? Esta vía es muy interesante porque realmente el problema es por negligencia, es decir, nosotros no nos dimos cuenta. No falla la persona que está fumando o que está comiendo, que no se lavó las manos, ¿no? Manejó el animal, el animal de compañía fumó, no se lavó las manos y entonces esa misma persona va a enfermarse, ¿no? O esa misma persona limpió alguna jaulita del perro, del gato, no se lava las manos, va y agarra otro animal, ¿no? Y entonces está provocando allí un contagio impresionante. Y está la otra vía, que es la vía sanguínea, que es vía sanguínea por mordeduras, ¿no? Por algún pinchazo con alguna aguja, ¿no? O bien por alguna laceración que tenía y va a entrar ahí el microorganismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar estas tres vías y que van a ser muy importantes porque de allí tenemos que identificar cómo entró, por dónde entró, cuándo entró, qué es lo que está provocando. ¿Es zoonótico? No es zoonótico, ¿va? Y cómo vamos a atender. Pero todos estos asuntos, chicos o doctores, ¿no? Tienen que tomarlas en cuenta, ¿sí? Sabemos que hay riesgos, sí. Sabemos que hay microorganismos, sí. Sabemos que esos microorganismos pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser priones, hongos, ¿no? Y que esos microorganismos pueden entrar por diferentes vías, ajá,
que podemos encontrarlos en la calle, que podemos encontrarlos en nuestra clínica, que la podemos encontrar en el consultorio, en la estética, ¿sí? Todo esto lo sabemos. Por eso viene la parte importante. ¿Cómo vamos a controlar? ¿Qué vamos a hacer? Y viene el término ahora sí de bioseguridad. Ajá. Nosotros tenemos que saber cómo actuar, cómo controlar esto. ¿Y qué significa? Que nosotros debemos tener todas las medidas adecuadas, tenemos que implementar medidas para minimizar los riesgos, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que estamos viviendo con microorganismos, con animales, con árboles, con ambiente, ¿no? Conclusión, estamos viviendo en un ambiente, ¿sí? Yo les puse de ejemplo la triada ecológica. Si se fijan, todos estamos conviviendo. Ajá. Los moscos, las garrapatas, cualquier cosa, ¿no? Bacterias, virus, el hombre, como les dije, los animales, ¿no? Todos estamos conviviendo, ajá, y tenemos que buscar la forma de minimizar los daños, ¿sí? Y no solamente el daño para el ser humano, el daño para el animal, el daño para el ambiente, ¿de acuerdo? Por eso los términos bioseguridad, biosvida, seguridad es una calidad, asegurar que estamos seguros, liberarnos de cualquier daño. Y que como médicos veterinarios debemos cuidar eso, debemos cuidarnos de no diseminar alguna enfermedad por alguna negligencia, de no diseminar algún virus, algún microorganismo que ustedes quieran, que por negligencia lo podemos diseminar por todos lados. Y entonces afectamos a nuestros animales, a nuestros seres queridos, etc. Ajá. Y de allí viene algo bien importante, que son los principios básicos de bioseguridad, ¿sí? Yo aquí les puse un cuadrito. Este cuadrito está muy interesante. Este cuadrito es de hospitales humanos, pero es muy parecido a lo que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos nuestro riesgo biológico. Ajá. Después de esto, nosotros vamos a convivir, ¿no? Vamos a estar con el personal de la entidad, con los pacientes y con los equipos. De allí, ¿con qué personal? Si ustedes trabajan solos, bueno, son ustedes. Ustedes y los tutores, ¿no? Después, pero bueno, supongamos que hay gente, están los administrativos, ¿no? Con cuántos profesionales trabajamos, qué otra gente está interviniendo en nuestra empresa, ¿no? Los pacientes, ¿sí? Estos pacientes grado 0, grado 4, ¿no? Luego tenemos todo el equipo que utilizamos, ¿sí? Y es todo, chicos, todo el equipo que utilizamos. Ajá. Estamos hablando desde lo más básico, una impresora, una computadora, ¿sí? Hasta el equipo de rayos X, hasta el equipo de oxígeno, todo lo que tocamos. Ajá. Ajá. Y que después de esto, todo es una infección cruzada. ¿Por qué? Porque todos estamos en contacto con todos, ¿sí? Y que esto puede ser un riesgo biológico y que aquí es donde entramos nosotros para aplicar la bioseguridad. Entonces, yo les comentaba de los principios básicos de bioseguridad. Ajá. Nosotros debemos tener cuidado de no provocar diseminación ni provocar ningún daño al medio ambiente. Ajá. Y entonces vamos a platicar de los pilares de bioseguridad, ¿sí? Si nosotros trabajamos con estos pilares de bioseguridad, vamos a disminuir o vamos a minimizar o vamos a eliminar completamente el riesgo, ¿de acuerdo? ¿Y de qué se trata estos pilares? Se trata de entender la universalidad, el autocuidado, las barreras de protección y las medidas de eliminación. ¿Qué es la universalidad? Pues es desde que empecé a platicar. Ajá. Todo es un riesgo. Todo, ¿sí? La hoja de papel es un riesgo. Salir a la calle es un riesgo. Bañarse es un riesgo. La universalidad se dice que todo lo que, ¿cómo les explico? Que entendamos que todo puede ser un riesgo.
Mínimo, mediano o máximo puede ser un riesgo, ¿sí? Yo, en teoría, soy una persona sana, no me podría afectar si agarro un animal con aspergilosis, ¿no? Una persona que tiene algún problema de sistema inmune, toca un animal y empieza a manipular con este problema de aspergilosis, ya hubo un problema, ¿de acuerdo? Alguien agarró una hojita, la hojeó perfectamente, no le pasó nada. Alguien distraído, una hoja de papel, alguien distraído, ¿no? Vino, ojeó y se cortó. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la universalidad, entender que todo puede ser un riesgo. ¿Sí? ¿Se oye muy ridículo? Sí, pero entender desde el punto de bioseguridad que todo puede ser un riesgo. Y de allí empiezan los otros pilares, que son el autocuidado, las barreras de protección. Ajá. Y por último, las medidas de eliminación, que eso ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, si entendemos esto, empiezan los cuidados, ¿sí? Ok, mi ejemplo burdo de la hoja, ¿no? Es yo vengo distraída, me corto, bueno, para la siguiente voy a tener mucho cuidado de ojearla bien y no cortar, ¿de acuerdo? A veces venimos con tanto estrés que nos pasa, ¿sí? Otro, ¿no? Ahorita vamos a ir un poquito más, pero lo que sí quiero que les quede muy, muy claro es que la universalidad es entender que todo que toquemos, vemos, olemos, palpamos puede ser peligroso. Ajá. De allí vienen las medidas de autocuidado, o bueno, el pilar de autocuidado y barreras de protección. Y no estamos hablando de otra cosa que lo primero, que sería la higiene. Ajá. Lavado de manos, uso de guantes. Es básico, doctores. Lavado de manos. Normalmente, ¿cuánto nos lavamos las manos? 3 segundos y nos vamos, ¿no? Bueno, pues no. El lavado de manos correcto, por lo menos, mínimo 10 segundos, ¿no? Y eso simplemente es porque voy a manejar algo muy sencillo. Si ya estamos hablando de una cirugía, es otro tipo de lavado, ¿de acuerdo? Es más profuso, estamos hablando de 1 a 3 minutos de lavado y con cepillito y listo, ¿no? Este es un lavado sencillo, el que estoy hablando, es un lavado rutinario, ¿no? Que ahorita con pandemia creo que ya estamos más que expertos en el lavado de manos, pero es importantísimo, doctores, cuando ustedes vayan a lavarse, perdón, vayan a tocar algo, antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de comer, después de comer, lavado de jaulas, después del lavado de jaulas, bueno, manipulación de los pacientes, cirugías, limpieza de sus stands, limpieza de los consultorios, limpieza de donde estén, ¿no? Es lavado de manos, ¿de acuerdo? Agua y jabón, ¿sí? Y este lavado de manos, lo ideal es de que fuera, que tuviéramos el agua instantánea, eléctrica, perdón, por sensor, y el jabón por sensor. Eso sería lo mágico, sería perfecto, porque así eliminamos o disminuimos en gran medida que contaminemos el jabón, ¿no? Que contaminemos las llaves, ¿no? Sería lo perfecto, ¿no? Nada más ponemos manos, llega el agua, ponemos manos, llega el jabón y listo, ¿no? Se ha comprobado en hospitales que nosotros estamos manipule la maquinita de jabón, ajá, todo eso va contaminando el jabón, ¿sí? Al abrir las llaves estamos contaminando esas llaves, ¿de acuerdo? Lo ideal es que fueran automatizadas. No se puede, bueno, ni modo, ¿ok? Pero lo importante es de que siempre que siempre estemos lavándonos las manos, ¿de acuerdo? En cualquier momento. De verdad, repito, esto es básico. El lavado de manos es un autocuidado, es una barrera de protección. Y el uso de guantes. Ajá. Ay, ¿cuántas veces no hemos visto que en consultorios, en clínicas, ¿no? Lo correcto es que cada quien en su trabajo utilice un par de guantes por paciente, ¿sí? Que utilice guantes estériles en cirugía y que sean nuevos, ¿sí? Es muy interesante también ver, ¿no? Que no es cierto, que no pasa así. ¿Cuántas veces no estamos viendo, ¿no? Que se usan unos guantes para paciente 1. Esos mismos guantes nunca me los quité y atendí a paciente 2. Mismos guantes, paciente 3, mismos guantes, paciente 4. Y ahí me regreso, ¿no? A la clasificación de los grupos. ¿Es grupo 0 o grupo 4? ¿Sí? Es muy importante.
Si se fijan, ustedes no saben, al principio en una clínica, en una consulta, ustedes no saben con qué están trabajando. Ya al final van a decir, ok, parece que es esta enfermedad, ¿no? Este gato parece que tiene esto, este perro parece que tiene esto otro, ¿va? Pero es muy importante, ¿sí? Que entre consulta y consulta, ajá, cambien esos guantes. Ok, los pretextos de todos nosotros es que son muy caros, es que bla, bla, ¿no? Ok, perfecto, agüita, clorito, los dejo desinfectándose 15 minutos, ¿no? Hay otros productos que no sean el cloro, ¿no? Que se desinfecten un ratillo por allí, 15 minutos, los seco, los vuelvo a utilizar, pero ya estoy usando otros mientras, ¿sabes? Entonces, bien importante, porque si no, con nuestras medidas de bioseguridad, que es el usar guantes, a lo mejor protejo mis manos, sí, pero no estoy protegiendo a mi paciente, no estoy protegiendo a mi siguiente paciente, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esto, ¿sí? Lavado de manos, uso de guantes. Ok, este paciente parece que es un grupo cero, bueno, no es necesario usar guantes, pero sí es necesario que yo tenga mis manos limpias, ¿de acuerdo? Termino mi paciente, me vuelvo a lavar las manos. Entre pacientes se tienen que lavar las manos. Soy, de verdad, doctores, chicos, soy básico, absurdo, pero pasa. Muchísimos de los problemas es por negligencia, porque no tuvieron estos cuidados. Todo esto que vamos a ir viendo es tan básico, es tan sencillo, pero no lo hacemos y estamos provocando infección de otros pacientes, contaminación en unas áreas, ¿no? Y que en lugar de que ayudemos, estamos empeorando una situación. Entonces, esto es básico. Repito, guantes en cirugía deberían ser nuevos y estériles. Ok, no quiero economizar, perfecto. ¿Aguanta una segunda ocasión? Los lavo, los esterilizo. ¿Aguantó? Qué buena onda. Los sigo usando. Pero tengan mucho cuidado. Hay accidentes por hacer esto que en cirugía se rompen, ¿no? Entonces piénsenlo, piensen mucho en esto, que por abaratar, por economía, pueden perjudicar a otra situación. Si quieren hacer eso, perfecto, lávenlos, desinfectenlos y utilícenlos para pacientes, para lavado de jaulas, ¿no? Para limpieza de sus clínicas, de sus consultorios, de sus estéticas, lo que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Y se puede. Y además ayudamos al medio ambiente, no estamos contaminando usando guante y guante. Ajá. Pero repito, lo importante es de que sea un un par de guantes por paciente. Yo utilizo otros que ya están desinfectados, nuevos de preferencia. Ajá. Eso es lo ideal. Estamos hablando de bioseguridad, estamos hablando de minimizar riesgos, de minimizar daños a nuestros pacientes. Si yo sé que solo acepto para vacunas, qué bueno, pero ¿y si ese día no llegó uno para vacuna? Tengan mucho cuidado. Otro asunto que también es súper importante en el cuidado, ¿sí? Es el uso de ropa, calzado, gafas, cubrebocas, ¿sí? Lo ideal es de que nosotros tengamos en nuestra clínica, en nuestro hospital, nuestro consultorio, tengamos nuestra ropita de trabajo. Eso es lo fundamental, ¿sí? Lo que se debe hacer. No hay de otra. Es que eso es lo que se debe hacer. Yo llego con mi ropa normal de calle, llego, abro mi locker, guardo esta ropa y saco mi ropa, mi filipina, mi pijama, lo que ustedes estén usando. Ok, no puedo usar eso, utilizo una ropa, pero que sea exclusiva para ese lugar, ¿sí? Y que además lo ideal es que usáramos también bata, bata manga larga, eso es lo ideal, ¿sí? A veces por comodidad utilizamos estas filipinas, ¿no? Manga corta por comodidad. Pero si ya nos lavamos las manos perfectamente, y a veces no solo las manos, sino también brazos, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto si nosotros agarramos a nuestro paciente, a nuestro animalito y nos llenó de alguna secreción o algo, ¿no? Hay que lavarnos perfectamente, ¿baja? Y entonces nos vamos a nuestra ropa, ¿de acuerdo? Esta ropa de verdad debe ser exclusiva de su área de trabajo y por lo menos tienen que tener dos mudas, una limpia y una que usaron el día anterior, ¿sí? Y que esa ropa tiene que estarse lavando continuamente, ¿sí? Y que esa ropa, lo ideal es que nunca salga de allí, que tengan un área de lavado en ese lugar.
Ok, no hay un área de lavado, perfecto. Lo que siempre se nos enseña, una bolsita, lo guardo, otra bolsita y me lo llevo, ¿sí? Y que en casa, ¿sí? Lo voy a lavar separado de todos los demás. Que primero yo desinfecto, ¿no? Agua con cloro, agua con montones de productos que ya pueden utilizar, ¿sí? ¿No? Y que allí pueden desinfectar y ahora sí lavar. O lavar a mano, como ustedes quieran. Lo importante es de que no haya eh, un contacto con la otra ropa de su familia, de ustedes. Ustedes no saben si hubo un problema allí, ¿no? Que sea de zoonosis que contaminen, perdón, a su hijo o a su hermana, a algún familiar, ¿no? Y dejen a estos, a los animalitos que llegaron o se cambiaron, llegan y contagian a los animales. ¿Cuántos animales de compañía propios no mueren por negligencia de nosotros? ¿Por qué? Porque atendimos a un leptospiroso, atendimos a un parvoviroso, ¿no? Y llegamos, nunca nos cambiamos y por supuesto que nuestro perrito se enferma y adiós. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad, esto deben cuidarlo muchísimo. Son medidas muy sencillas, muy básicas y que de verdad a veces olvidamos. ¿Cuántas veces no va, y lo he visto, los médicos felices, lo digo, lo he visto mucho en las facultades, no van estos médicos con su filipina y su bata a comerse sus tacos de canasta, ¿no? Pero eso sí, se ven guapísimos, todos vestiditos de blanco, ¿no? Y dices, espérame, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Si lo hacen por presumir, bueno, mejor cámbiense ropa nueva, digan que es ropa limpia. El último que les digo es algo absurdo, es una tontería, ¿sí? Tienen que utilizar la ropa de trabajo para el trabajo, no para salir a comer. No pueden usar su filipina o su bata para que sea su vestir de diario. Eso es muy peligroso, es negligencia, no sé, es llamarlo no me importa mis pacientes, no me importa la gente, que todo mundo se contagie de todo lo que yo tengo. Eso es lo que significa yo vestir con mi ropa de trabajo y que la salga a pasear, ¿no? Que yo salga a pasear con mi ropa de trabajo, eso significa, no me importa el mundo, muéranse todos. Se oye muy agresivo, ¿sí? Pero ¿y qué tal si de verdad yo tenía una secreción, un saliva, materia fecal, lo que quieran, que sea de algo y que ese microorganismo aguante, ¿no? 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Y que yo vaya y ensucie, contamine otra área. Vean lo que estoy provocando, ¿sí? Todo por olvidadizo, por distraído, ¿no? No se debe hacer. Deben usar la ropa de trabajo para la ropa de trabajo, la que quieran usar, ¿sí? Lo ideal es que se proteja, ¿no? Que sea cubierto del pecho, cubierto de las piernas, ¿sí? Faldas, nada recomendables, ¿no? Guaraches, ¿no? Bueno, ahorita me voy al calzado, ¿no? Estamos hablando de la ropa. Pijama, lo ideal es que sean este tipo de ropa, ¿no? Y su batita, ¿sí? Eso es lo ideal. Ajá. Y repito, que esa ropa no salga de su área de trabajo, que la laven allí, si ustedes son los dueños de la empresa, a ver, ustedes tienen que poner su área de lavado. Si son los empleados, exigir un área de lavado, ¿de acuerdo? Y si no, responsabilizarlos de los que pueda pasar. A lo mejor soy muy exagerada, pero de verdad he conocido casos, de verdad por negligencia, y que dices, no llores, fue tu responsabilidad, ¿no? Acéptalo, ¿no? Entonces, cubrebocas, cubrebocas cuando sea necesario, ¿no? Bueno, ahorita por COVID, pues en todos lados usamos el cubrebocas para arriba y para abajo, ¿no? Pero generalmente, pues en clínica no se utiliza comúnmente, ¿no? Pero en cirugía es fundamental usar cubrebocas, fundamental usarlo, ¿no? Son cirugías, estamos viendo los órganos internos, el paciente está ahí, ¿no? Entonces, cubrebocas siempre, ¿sí? Y obviamente cuando nosotros estamos trabajando con algunos pacientes que sospechemos que tiene algo que puede ser peligroso, ¿no? Uso de cubrebocas. A veces, mejor dicho, no estamos acostumbrados a usarlos, ¿no? En una consulta, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo? Poder tener esa solución, ¿no? Minimizar el riesgo, ¿no? Y más, si yo me siento enferma, si yo creo que yo estoy enferma, que puedo
no, a lo mejor no contagiar, ¿no? Pero que sí puedo eliminar mis partículas por todos lados, ¿no? Y eso sería como muy irresponsable de mi parte, ¿no? Entonces, el cubrebocas, ¿sí? Hay que cuidarlos. Las personas que trabajan en el laboratorio, que esté allí mismo en clínica, el uso de cubrebocas, ¿de acuerdo? Nos vamos a la parte de calzado. ¿Cuántas veces no llegamos bien nice, ¿no? Con el short y con los guaraches, porque el clima está precioso, porque el clima, estoy hablando, alguna vez estuve en La Paz, ¿no? Y trabajé en laboratorio y siempre llegábamos pues de guarachitos y de short. Con toda la pena del mundo es, te cambias de ropa y usas zapato decente, zapato antiderrapante y zapato cerrado. De verdad, los accidentes están a la orden del día. Me acuerdo mucho cuando yo estaba trabajando en un laboratorio, estábamos haciendo necropsias, de verdad fue un accidente muy, pues muy gracioso, ¿no? Esta persona le dijimos, ponte toda tu ropita, botas, todo, todo. Me acuerdo que no quería, ¿no? Para entrar a necropsias. Pues, de verdad, no me acuerdo si fue el primer día de trabajo. Esta persona le cayó el cuchillo en la bota. De verdad, de verdad. Afortunadamente no pasó más, sí le cayó la puntita, no lo lastimó. Qué bueno que llevaba el zapato adecuado. Imagínense si entra de guarachitos, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Trabajamos con punzocortantes, trabajamos con soluciones, con químicos, ¿no? Trabajamos con equipo. ¿Qué pasa si se nos cae allí el autoclave? Imagino cosas, porque pasan, de verdad, todo eso ha pasado, se los cuento por experiencia, ¿sí? Y que debemos minimizar todo eso. Es un autocuidado. Al yo cuidarme, cuido al medio ambiente, cuido a los demás, ¿sí? Cuido a los animales. Y otra cosa que también podemos usar, pues son los gogles, la careta, ¿no? Que nos podemos proteger. Lavado de dientes, cuando, ¿por qué no? Cuando hacemos profilaxis dentales, ¿no? Se usa el Cavitrón. ¿Cuántas veces no? Toda la saliva y el agua se esparce por todos lados, ¿no? Y si tiene alguna enfermedad además, pues nos cae a la cara. Entonces, caretas, gogles es lo ideal, ¿no? Cirugías también, ¿no? ¿Cuántas veces por accidente no podemos romper alguna visera? Llega a pasar, ¿no? Y entonces nos cae toda la cara, ¿sí? Debemos cuidarnos, porque con esto de verdad cuidamos a nuestros pacientes. A nuestros pacientes no les podemos decir, ven con el cubrebocas, ven con los gogles, no podemos, debemos cuidarlos nosotros. Entonces, esta ropa deben usarla, deben pensar en que es para protección, ¿sí? Y con los guantes, todo va de la mano, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a tener en nuestro día a día? Pues venimos con la limpieza. Nosotros, así como nos lavamos nuestra ropa, ¿sí? También debemos lavar las instalaciones. ¿Qué tenemos en nuestro consultorio? No lo sé, ¿sí? Pero debemos tener cuidado, tenemos que utilizar los desinfectantes, ¿sí? Los antisépticos, ¿sí? Todo lo que sea necesario para tener limpio todo, Y entendiendo cómo biocida a las sustancias que por medios físicos, químicos, pueden destruir, contrarrestar, neutralizar, no como la definición viene, impedir la acción o ejercer un efecto de control sobre cualquier organismo nocivo, ¿de acuerdo? Y de allí manejamos el término antiséptico y el término desinfectante. Cuando utilizamos biocida, estamos hablando en general. Lo que queremos es matar vida y que obviamente estamos hablando de microorganismos, ¿de acuerdo? Y que cuando vamos a hablar de antisépticos, estamos hablando de un biocida, ¿sí? Aplicado en un tejido vivo, pero que a ese tejido vivo no le va a afectar, solo a los microorganismos. Vamos a reducir en cantidad, a eliminar por lo menos en un 99%, a esos microorganismos, ¿sí? Y un desinfectante es aquella sustancia que me tiene que eliminar también en un 99% de preferencia, en superficies inanimadas, ¿sí? Todo objetos como mesas, etcétera. Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado. Es decir, hay que limpiar mesas, hay que limpiar pisos, ¿qué hay que limpiar? ¿Sí? ¿Y cómo escogemos esto? Bueno, pues vean este cuadrito. Factores que influyen en la interacción entre biocida y germen, factores que determinan la efectividad, ¿sí? Y entonces
Yo me voy a basar en cómo es mi biocida, cuál es la composición, la concentración y cómo actúa. Ajá. Y sobre esto, cuál es el tiempo, la temperatura, qué pH y qué sustancias van a interferir. Todo esto es bien importante. El ejemplo clásico que siempre se da, no es posible que yo dé un álcali con un ácido lo junte. ¿Cuántas mujeres, perdón, a lo mejor esto es de comercial de mujeres, ¿no? Y que me voy a ver así, feminismo. Pero en los comerciales, ¿cuántas veces no ponen que ponga en la acción, que ya estoy diciendo comerciales, pero que ponga esto, y que junte, y que junte, y que junte para que mi casa quede limpia? No, 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 no. Yo tengo que checar cuál es el compuesto. ¿Es un ácido? Ácido con ácido, ¿no? ¿Es un álcali? Pues es un álcali. Pero si yo los combino, puedo llegar al punto en que yo lo puedo neutralizar. Por eso es muy importante esto, ¿sí? El tiempo, la temperatura, el pH y las sustancias que pueden interferir. Bien importante. A lo mejor solo es necesario usar agua y jabón, punto. No necesito otra cosa, ¿sí? A lo mejor solo necesito usar cloro. Bueno, es que a mí me encanta el cloro, por eso siempre uso el cloro, ¿sí? Entonces puedo usar eso. Y ¿qué me voy a fijar también? Mi microorganismo, ¿no? ¿Cuál es su concentración? Ajá. ¿Cuál es el tamaño? ¿Qué composición tiene? ¿Sí? Todo eso yo tengo que estarme fijando. ¿Es virus? ¿Es bacteria? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de eso, de todo esto que yo les estoy contando, depende cuál es el que voy a usar. ¿Sí? Y ustedes lo han visto, ¿no? El cloro mata el 99% de bacterias, virus y no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Entonces, así podemos ir escogiendo nuestro producto. Y en esta tablita, que está muy bonita, ¿sí? Viene todo esto que les platico. Por ejemplo, yo tengo el alcohol, aquí viene mi compuesto, viene la concentración y cuál es el espectro de acción. Actúa contra bacterias, contra hongos, contra virus, contra micobacterios, contra esporas, ¿no? Vean, ¿no? Entonces mi compuesto es el etanol a una concentración del 60-95%. Vean, funciona bien contra bacterias, contra hongos, contra virus más o menos y contra micobacterias. ¿Y qué micobacterias? Porque no todas pueden morir. No sirve contra esporas, ¿va? Y se va a inactivar frente a materia orgánica, ¿sí? Y lo bonito es que tiene escasa acción residual. Por eso este se utiliza mucho en para limpiar zonas para hacer cirugías, ¿no? Que ya muchísimos médicos ya no lo usan, ya no usan esto, prefieren otros compuestos, ¿de acuerdo? Va a depender, esto también depende mucho del médico. Muchos productos se van a ir cambiando, unos ya totalmente no se usan, otros sí se usan. Eso ya va a depender de cada médico, de cada paciente, ¿no? Hoy en día, lo que se usa muchísimo es la clorexidina, el benzalconio, ¿no? También utilizamos, dependiendo el lugar, ¿no? Los fenoles. El fenol es muy tóxico, muy, muy tóxico, pero también lo podemos utilizar para limpieza limpiezas profundas, ajá, de hospitales, ¿sí? Entonces va a depender muchísimo qué es lo que queremos hacer, para quién queremos hacerlo. Lo queremos usar para superficies inertes, lo queremos usar para animales, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes vean también sobre qué microorganismos actúa. Qué concentraciones, qué tiempo, qué todo. Entonces tienen que checar qué es lo importante, ¿no? Ya los platicamos, el pH, con qué interfiere, ¿no? Concentración. Ejemplo del primero, ¿no? Inactiva frente a materia orgánica. La mayoría, ¿sí? Se inactiva con materia orgánica. ¿Qué es lo que hacemos primero? Esto es muy básico. Antes que cualquier cosa es lavar con agua y jabón. Agua y jabón, nada más. ¿Sí? Yo limpio superficies, paredes, muebles, todo lo que yo voy a usar, que limpiar, perdón, lo limpio. ¿Sí? Y si yo necesito ya utilizar otro producto, bueno, quito el excedente de jabón y ya puedo usar cualquiera de esta solución. Y entonces ahora sí me va a hacer un efecto desinfectante como debe de ser.
Si yo no quito todo esto que yo tenía, lo inactivo, esa materia orgánica, de nada me sirve limpiar una jaula que esté llena de excretas, que esté llena de orines y le pongo directo el desinfectante, porque se inactiva, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es quitar todo eso, poner agüita, ajá, tratar de quitar el exceso, ¿sí? Y ahora sí poner el desinfectante. Todo eso tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes dejan un exceso de agua y ponen el desinfectante, van a disminuirlo. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Ajá, porque repito, y bien allí se inactiva. La mayoría se inactiva con materia orgánica. Entonces, simplemente es tener cuidado de eso, ver que si resiste o no. ¿El cloro es bueno para el acero? No. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿No? Entonces, ustedes tienen que ir viendo, ¿el cloro es bueno para las superficies orgánicas? No, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que de verdad son muy básicas, muy lógicas, a veces pasamos como de lógico y lo hacemos. Porque se los digo, pasó una ocasión ahora con COVID, yo me enteré que una persona se estaba lavando con agua y jabón y después con el cloro, literal, con el cloro. ¿Saben cómo quedaron esas manos? Y eso fue porque notamos sus manos y nos platicó. Y así como, ¿eres médico veterinario? ¿Qué está pasando aquí? De verdad, son cosas muy básicas que las pasamos por alto, pensamos que estamos haciendo bien y no es así, ¿no? Entonces, pues ir a la tablita, a ver qué funciona, qué no funciona. Esto es en cuanto a limpieza. Ajá. ¿Qué otra cosa? Y ya me estoy metiendo a instalaciones, ¿sí? Estoy metiéndome a tanto la parte de nuestro paciente, pero también a las instalaciones, a nuestro equipo, a nuestros utensilios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora viene esta otra parte, que es la identificación. ¿Cómo yo voy a identificar, ¿sí? Aunque sea un lugar pequeño, grande, pequeño o mediano, tenemos que utilizar colores de seguridad. Ajá. ¿Cuántas veces no hemos hecho cirugías y tenemos el área gris, área negra y área blanca? ¿Sí? Pues en todos lados tenemos que tener esas medidas. Esas son seguridad para nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es verde? ¿Cuál es azul? ¿Cuál es roja? ¿Cuál es negra? Ajá. Cuando yo les hablo de cirugías, va a haber un área blanca. Ahí es cuando el paciente, ahorita de nuevo se los digo, cuando el paciente está en cirugía, esa es un área blanca, todo el mundo está lavado con la ropa especial para cirugía. El área gris es un área intermedia, ¿no? ¿No? En donde, bueno, pues es un área intermedia. Y el área negra es donde todo el mundo pasa sin problema alguno. Entonces, uno tiene que saber dónde poder estar, ¿sí? Y estos colores que yo les pongo también sirven no nada más para identificar pisos, pues decir dónde puedo pisar, dónde no puedo pisar, ¿sí? También son para señalizaciones, dónde puedo entrar, dónde no puedo entrar. ¿Es un área de cuarentena? Ah, bueno, es un color rojo, porque ahí no puede pasar cualquiera, solo el médico encargado del área de cuarentena. Es un área que de alto riesgo, ah, bueno, pues entonces totalmente rojísimo. Ajá, es un área verde, ¿por qué? Porque es consulta común, perfecto, ¿sí? O un área de salida. Todo esto que les estoy platicando son indicaciones tanto para letreros, para pisos, ¿sí? Porque nos está indicando dónde puedo pasar, dónde no puedo pasar, los letreros de advertencia, los letreros de incendio, control de incendio, como los extintores, ajá, donde no puedo pasar porque es exclusivo del área del hospital, ¿no? Entonces, yo tengo que utilizar todas estos colores para mis señalizaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces me vengo a los ejemplos, ¿no? Yo les había dicho, puede ser chiquito, puede ser grandote. Yo me di a la tarea de bajar varias imágenes. ¿Cómo quieren su hospital? ¿Quieren hospital, clínica, consultorio? Ya lo tienen, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Es amplio, es pequeño, está bien distribuido, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pongamos en práctica todo lo que estamos viendo. El autocuidado, la limpieza, qué desinfectante utilizo. Lo ideal es de que tuviéramos en cualquier lugar, ¿sí? Yo sé que es muy de laboratorio pedirles paredes redondeadas con no esquinas, sino redondeado. Ajá. Eso es lo ideal, ¿no? Eso sería ideal en laboratorio, pero también para clínicas. El lavado es muy importante. Entonces, qué difícil es estar lavando tapizados,
¿no? O los pisos que tienen rendijitas, ¿no? Ajá, entonces todo eso tienen que cuidarlo. A lo mejor en recepción no es tan importante porque solo llega el paciente, está un ratito y se va a la consulta y de ahí a lo que vaya a pasar, ¿no? Pero también eso es importante, ¿sí? Todo lo que yo tengo que estar limpiando, sacudiendo, ajá, ¿sí? Vean los ejemplos que yo les puse, ¿no? Ajá. Hay varios ejemplos, pero que sí los vean, que unos tienen más cosas, otros menos. La limpieza, ¿no? ¿Cómo voy a desinfectar todo eso? ¿Sí? Y no nada más eso. Mi paciente es grupo 0, es grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo aquí estoy viendo, ¿no? Este perrito yo espero que esté sano. Afortunadamente este está acá arriba, ajá, pero este está acá abajo, ¿sí? ¿Y cuántas veces no estamos viendo eso? Ajá, entonces, todo es seguridad. Mi paciente tiene que estar, bueno, yo como tutora, pues tengo que tener aquí a mi animal en mis brazos. Ya si es un perrotote, bueno, ¿no? Pero sí aisladito de los otros, por si tiene algo, ¿no? Entonces, cuidar. Esto es autocuidado, ¿sí? Ejemplos también, gatos. Vean qué peligro para un gato esto, ¿no? Yo no sé si lo traiga aquí cargando. ¿Cuántas veces no llega el gato aquí cargando porque confían en él? Y no estamos, la plática no es de manejo de los animales de compañía, pero también entra dentro de bioseguridad, créanmelo. ¿Cuántas veces no llega el gato todo estresado y se nos escapa y nosotros en nuestra recepción, si tenemos una recepción, pues, se nos escapa y se nos va a meter abajo del sillón o puede trepar escaleras o se nos sube a los anaqueles? Ha pasado, ¿ok? Entonces, todo esto tienen que verlo, preverlo. Voy a trabajar con gatos y con perros, perfecto. ¿Cómo quiero mis instalaciones? ¿Cómo las voy a limpiar? ¿Dónde voy a poner mis letreros? Aquí está el extintor. Miren, aquí está el extintor y yo no veo letrero alguno, ¿de acuerdo? Entonces, extintor con su letrero. ¿Dónde dice que hay una salida? ¿Dónde dice paso para acá? ¿Dónde dice que es rojo donde yo no puedo pasar? Todo eso tienen que ponerlo, tienen que tener muchísimo cuidado. Son indicaciones que cualquier establecimiento debe llevar, ¿sí? Y con esos letreros, por lo menos debemos leerlos. Por eso los colores, a veces no leemos, somos muy flojos. Los colores nos dicen, ya sé perfectamente que un rojo es aviso, es peligro, ¿no? Entonces, por lo menos eso ya lo sé y sé que ahí no debo pararme, ¿sí? Entonces, esos letreros deben ir en su área de recepción. En su área de estética, ¿qué voy a poner? ¿Qué tan amplio debe de ser? ¿No? Mis mesas, cuántas mesas, qué distribuido debe estar, la ropa que yo debo usar, etcétera. Ajá, las mesas, las tinas, todo. ¿Cómo voy a lavar todo esto después, las paredes? Si yo pongo tanta cosita aquí, ¿sí? Deben ser limpios, modernos, prácticos. ¿Conviene usar muebles de madera para la limpieza? Sí, no. ¿Conviene utilizar acero inoxidable? Sí, no. ¿Me entienden? Entonces todo eso lo tienen que ir viendo. Ajá. De eso depende que ustedes tengan esas medidas de bioseguridad, que se les haga más fácil tenerlas. ¿Sí? Clínicas y hospitales, ¿no? Está muy bonito que hagamos un superconsultorio, bueno, una mesita aquí, nuestros quirófanos están muy nice, muy bonitos. Y la limpieza, tenemos que tener limpieza de lámparas, limpieza de paredes, techos, todo se limpia, ¿sí? Y ustedes tienen que tener cuidado de que quede todo impecablemente. A veces uno hace una limpieza, ¿no? Diaria, pero vienen limpiezas profundas, ¿no? Donde sí se limpia todo, ajá. Y a veces se prefiere mejor utilizar gases, ¿no? O rayos ultravioleta, pero no todos lo tienen, ¿sí? Entonces viene la utilización de productos químicos, ¿no? Entonces, eso también es importante. Piensen en todo eso. Ustedes pueden ponerlo tan bonito, tan moderno, tan lo como quieran, ¿sí? Siempre y cuando haya bioseguridad. ¿Sí? ¿Por qué viene todo esto? Porque después vienen los accidentes del personal. Ya habíamos platicado, de que nosotros vamos a estar en contacto, ¿no? Con seres vivos, con animales. Yo no sé qué humor vengan, ¿sí? Yo me encargo, ¿no?
de cubrir la parte de yo uso guantes, yo uso mi ropa, yo uso la ropa de cirugía adecuada, ¿no? Yo lavo mi material, yo lavo todo, utilizo el desinfectante, el antiséptico, perfecto. Hasta ahí voy perfecto. Pero ¿y qué pasa cuando ese animal viene de mal humor? ¿Sí? Entonces, yo debo cuidar eso. Debo minimizar las lesiones, ¿sí? Mordeduras, arañazos, golpes. De verdad, un gran danés puede hacerte un daño que no tienes idea. Se mueve y te jala y te lastima, ¿sí? Y estoy pensando en un gran danés. Pueden ser animales, otros perros de raza grande, ¿no? Y bueno, los chiquitos también muerden. Y entonces ustedes tienen, como médicos, tienen que pensar qué conviene. Mejor hago un buen manejo físico, ¿sí? Bozales, qué animales pueden usar bozal, qué animales no pueden usar bozal, ¿no? Gatos, ¿puedo manejarlo, sí o no? ¿La toallita sirve o no? Ya hay productos que se utilizan en lugar de estar con la toallita mágica. No, ¿por qué no mejor darle estas sustancias, ¿no? Que les ayuda bastante a tranquilizarse? A unos les funciona, a otros los estresa más, ¿sí? A unos no les hace nada. Entonces, pueden utilizarlo, ¿no? Pero insisto, tienen que revisar qué animal están trabajando, a quién sí puedo ponérselo, a quién no puedo ponérselo. Y si de plano el animal no se deja, bueno, pues un químico, que es una sedación o una anestesia. Y aquí viene otra parte importante, es una responsabilidad enorme. Si yo utilizo esto es porque yo sé que el paciente es clínicamente sano, ¿no? Que yo sé que si llega por algo es porque tiene alguna alteración, ¿no? Y si yo me aviento a hacer una sedación anestesia, acepto la responsabilidad, ¿no? De que puede no hacerle bien esto. Yo no sé cómo está hígado, yo no sé cómo están sus pulmones, yo no sé si todo su metabolismo, su organismo, perdón, está funcionando a la perfección. Yo no lo sé. Entonces, como médico, ¿me aviento o no me aviento? ¿De acuerdo? Entonces, déjenlo siempre al final de los finales. Este es el que tienen que utilizar y saber cómo utilizarlo, porque de verdad vienen los accidentes. Vienen los accidentes, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo ideal es lavarnos inmediatamente, ¿sí? Y dependiendo la gravedad, solicitar una asistencia médica. ¿Qué viene después? Accidentes son accidentes. Yo les había dicho, si trabajo sola, eso es muy bonito, qué bueno que trabaje sola, es mi decisión. Pero si trabajo con equipo, mi obligación como dueña de la empresa o como compañera de trabajo es saber con quién yo trabajo, ¿sí? El dueño, pues sí, el médico, el dueño, lo que quieran de la empresa, tiene que saber con quién trabaja. Todos son sanos, ¿sí? Alguno está enfermo con algún problema de inmunodeficiencia, algunos tratamientos con esteroides, ¿no? Algunos operados, son estos exagerados a lo mejor, pero ahorita en pandemia yo me enteré que muchos compañeros por pandemia tuvieron que dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque son personas de alto riesgo, ¿sí? Alguna enfermedad hepática, diabetes mellitus, lupus, etcétera. Entonces yo tengo que saber con quién trabajo para saber cómo actuar. ¿Sí? Los accidentes van a pasar, tarde o temprano. Yo tengo que minimizarlos. Por eso, toda la bioseguridad. Pero puede llegar a pasar que esa persona un día se descuidó, no se lavó, lo que quieran, etcétera, ¿sí? Y no se cuidó y tuvo la mala fortuna de contagiarse, de infectarse con Brucella canis, ¿no? Entonces, y esa persona no nada más tiene Brucella, sino tiene otros problemas y entonces se complica la situación, ¿sí? Esta persona tiene lupus y además su Brucella canis, ¿no? Entonces, cuidado con todo eso. Tienen que saber con quiénes trabajan. Son los accidentes que pueden pasar y que ojalá y sean los mínimos, ojalá, ¿no? Y que además tienen que estar asegurados, ¿no? No ya lo que quieran ustedes, pero que sí tienen que contar con un servicio médico, ¿sí? Porque los accidentes ocurren. Así tengamos todas las medidas sabidas y por haber, los perros y gatos no te van a decir, ok, hoy no tengo ganas de morderte, no te preocupes. No, no sabemos cómo vienen y que puede llegar a pasar un accidente. Una mordida muy sencillita hasta una infección por un arañazo, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Esto es lo que vamos a tener que cuidar muchísimo. Esto es en cuanto a cuidado, autocuidado, ¿sí? Las barreras de protección. Después, ¿cómo vamos a eliminarlo? ¿Se acuerdan que el último pilar de la bioseguridad es la eliminación? Vamos a platicar un poquito. ¿Cuáles son las medidas de eliminación de nuestros residuos? Bueno, entendiendo como residuo que es cualquier material generado en algún proceso cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que le generó, ¿no? Afortunadamente, ya pues se puede separar, ¿no? Inorgánicos, orgánicos, cuáles funcionan para composta, cuáles funcionan para reciclaje, etcétera. ¿Sí? Eso está muy bonito. Pero también tenemos otro tipo de residuos, que son los residuos peligrosos, que son con los que nos enfrentamos día a día los médicos veterinarios. Y que son, perdón, son residuos en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosos representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un residuo, ajá, pero de ese residuo tenemos los residuos peligrosos. Para que se haga más fácil, tenemos esto, ¿sí? Nosotros tenemos este diagrama. Ajá, tenemos el material residual, perdón, tenemos el material residual y tenemos dos opciones. Uno es este material que no representa ningún peligro, ¿sí? Y que lo vamos a encontrar en forma sólida y el otro que está en forma líquida. Si nosotros tenemos un residuo que no es peligroso, que es sólido, se va a basura municipal. Ajá, la podemos tirar sin problema alguno. Y el otro que no es peligroso, pero que sí es líquido, este se va por drenaje, sin problema alguno. Y de aquí tenemos a nuestro otro material residual, donde estos sí son peligrosos, pero los vamos a distribuir. Es decir, vamos a tener unos residuos peligrosos, pero químicos, ¿sí? Como son los corrosivos, reactivos, explosivos, tóxico-inflamables. Tenemos los biológicos, ajá, que son los punzocortantes, la sangre, los patológicos y los no anatómicos, ¿sí? Y después tenemos a los radioactivos. Y aquí son materiales con radiaciones, arriba, perdón, de límites ambientales, ¿sí? Entonces tenemos estos tres grupos. En clínica, es muy difícil, no digo que sea imposible, porque a veces podemos tener el laboratorio también, molecular, podemos tenerlo y trabajar. Hoy en día ya no se trabaja, ya hay sustancias reveladoras que ya no son tan mutagénicas, ¿no? Ya son más, ¿cómo se les puede decir? Pues no son tan peligrosas. ¿Ok? Pero bueno, en general, realmente lo que vamos a trabajar serían estos dos, ¿sí? Y esto también depende muchísimo. Si yo no tengo laboratorio, no tengo placas, realmente lo importante sería esto, ¿ok? Porque esto sí es el día al día, porque yo trabajo con seres vivos y tarde o temprano voy a utilizar o voy a tener este residuo. Ahora bien, no es que nosotros tiremos la basura como nosotros queramos, no es que nos los hayamos sacado de la manga, no, todo está dentro de normas, dentro de leyes. Y entonces tenemos varias. Tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ¿sí? Tenemos procedimientos para listar a los residuos peligrosos y tenemos esta otra norma que es la protección del ambiente. ¿Cómo vamos a eliminar nuestros residuos biológicos? ¿Sí? Entonces, en todos estos, todas las leyes, todas las normas, allí podemos encontrar cómo debemos eliminarlo. Todo es, no crean que dice para veterinarios. Estas normas, estas leyes son de uso humano, ¿sí? Pero se traspola, o sea, se utiliza también para los animales. Y todas las instituciones así lo hacen. Hay un apartado inclusive en esta, ¿no? Que también se utiliza para animales de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces ahí pueden revisarla. Y lo que les va a decir es lo siguiente. Lo primero, es los residuos peligrosos químicos, ¿no? Que se deben clasificar de acuerdo al código CRETI, ¿sí? Como les dije, va a depender muchísimo
¿Qué empresa tienen? Tienen consultorio, tienen un hospital que además tiene un laboratorio, ajá, y entonces ustedes tienen que saber cómo tienen que eliminarlo. Si esos residuos químicos son corrosivos, son reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables. Realmente no es tan complicado. Identificando cómo es cada quien, ¿sí? Tienen que envasarlos en recipientes muy resistentes, ¿sí? Llenarlos al 80% de la capacidad, ajá. Y si son líquidos, tiene que ser en recipientes. Si son sólidos, es en bolsa y va de color. La bolsa es de color negro. El recipiente no importa el color, lo importante es de que sea resistente, ¿sí? No ese plastiquito común y corriente de botellita, no, sino tiene que ser, es un, ¿cómo les dijera? Es para que lo comparen. Es un material como tipo, ubican las botellas estas de Bel Rosita y de Suavitel, por lo menos de ese grosor es el plástico que pueden utilizar. Ajá. Entonces ahí pueden ir vaciando y de acuerdo también al reactivo que ustedes utilicen. Si es corrosivo, obviamente eso no lo va a resistir. Ahí necesitan usar otro recipiente o más resistente o vidrio literalmente. Y entonces tienen que llenarlos al 80% de capacidad, ajá, y tienen que identificarse. Al final les voy a platicar cómo se identifica el RPBI, pero así como identificamos el RPBI, se identifica el CRETI. Ajá. Pero lo que sí es que es 80% de su capacidad y que tienen que ir en recipientes muy resistentes. Un ejemplo que se me ocurre ahorita para los que trabajan en clínica es el uso de los líquidos de los que todavía utilizan radiografías con los líquidos, ¿no? El revelador, ¿no? Estos líquidos que son cancerígenos, ajá. Estos tienen que ir en recipientes especiales. Ya muchísimos ya no trabajan con este tipo de materiales, ya las radiografías que se utilizan pues ya son computarizadas, ¿no? Entonces va a depender muchísimo. Ajá. Y después nos vamos ahora sí a los RPBI. Y entonces nosotros vamos a tener muestras, ajá, de orina, de sangre, de excretas, ¿sí? Y entonces nosotros, de acuerdo a esta norma, no vamos a considerar como residuo biológico infeccioso a las excretas, ¿sí? Ni a la orina, ni al flujo menstrual. ¿Por qué? Porque esto podemos llamarlo inocuo, ¿sí? No es peligroso y esto se puede ir a drenaje tranquilamente. ¿Qué otro no debe ser considerado como RPBI? Es decir, como residuo patológico biológico infeccioso. Ajá. Recuerden que nosotros vamos a distribuirlos en CRETI, déjenme regreso un poquito porque no sé si los confundí. Ajá. Esto. Cuando nosotros estamos hablando de un residuo, tenemos a los residuos generales. De allí nos vamos a los residuos peligrosos. A esto le vamos a llamar CRETIP, ¿sí? Y que CRETIP es por estas siglas. Ay, perdón. Por estas siglas, ¿no? Que es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable. Hasta allí es CRETI. Cuando nosotros le ponemos en la mentada B, ahí ya le llamamos biológico infecciosos. Yo me di a la tarea de separarlo, de darle CRETI por acá y la B por acá, que sería el residuo patológico biológico infeccioso, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos que saber cuál sí se considera y cuál no. Ajá. Y entonces los que no se consideran, ¿sí? Y que parecería que sí, porque sangre, es orina, es materia fecal, ajá. Bueno, pues la norma lo marca como que no lo es. Entonces se puede ir a drenaje tranquilamente. Pero después vienen las cirugías o bien el trabajo que hemos hecho con los pacientes, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, pues entonces también sería como un RPBI, pero no. Si yo tengo torundas, gasas, con sangre que ya está seca o que tiene pequeñas manchas de sangre, ¿sí? Y que yo sé perfectamente que ese animal llegó por algún accidente de traumatismo, ¿no? Fractura, pues, cirugía, ajá, yo sé perfectamente que no es peligroso. Entonces, lo puedo tirar a la basura sin problema alguno. Material de vidrio utilizado, ya sea en la clínica, ya sea en el hospital,
Si tengo laboratorio, entonces también ese es un material que se va a la basura municipal. No es considerado RPBI, ¿sí? Obviamente este material tiene que ir ya desinfectado, porque este al final se va a poner en una cajita de cartón, cajita de unicel, cajita de madera, donde ustedes quieran, ¿sí? Identificado como vidrio. Debemos cuidar también a los trabajadores de la limpieza, ¿no? Ni modo que lo pongamos en la misma bolsa con toda la demás, porque pueden provocar accidentes, ¿sí? Muestras de orina, excremento, para análisis de laboratorio, también es, no es RPBI, también se va a basura municipal. Tejidos, o algún órgano que hubiera estado en formol, solo el órgano, el formol no, el formol sí se considera como un creti. Entonces, estos órganos que no, que están, que tuvieron formol, pero órgano ya así solito, también se puede ir a basura municipal, ¿de acuerdo? Sin problema alguno. ¿Qué otro también, no? Esas preguntas siempre las hacen. Yo hice una cirugía, perdón, salió sangre, ¿no? Hay gasas, hay vendas, hay torundas llenas de sangre, ¿se consideran sí o no? Pues depende para qué fue. Si es por algún proceso neoplásico, un proceso crónico degenerativo, es decir, animales viejitos, animales con neoplasias, cáncer, animales con ortopedias, cirugías, ¿no? No se considera como RPBI, ¿de acuerdo? Esto sí se puede ir a basura municipal, sin problema alguno. ¿Por qué? Porque no es algo infecto contagioso, simplemente por eso. Y como médico, yo sé perfectamente que no es peligroso. Entonces, no hay problema y se puede ir como basura municipal. Que sí voy a considerar como basura municipal, perdón, como RPBI, de acuerdo a la norma, bueno, la sangre, componentes, y sus derivados, ¿no? Células progenitoras, células hematopoyéticas, etcétera. Estos sí se pueden considerar como RPBI y sí se necesita un manejo especial. Ahorita lo voy a contar. Nada más, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar cuáles sí son y cuáles no son. Ya platicamos los que no son. Ahora vamos a platicarles cuáles sí se consideran como RPBI y ahorita les platico cómo lo vamos a envasar. ¿Qué otro que se considera? Si tenemos un hermoso laboratorio de bacteriología, bueno, pues todo lo que son los cultivos y los utensilios desechables sí son considerados RPBI, ¿de acuerdo? Aquí es un ejemplo de pruebas de laboratorio de bacteriología, pero estos frascos son de vidrio. Esto, lo que yo tengo que hacer es esterilizar y con esto tiro el gel en basura municipal y el frasco lo lavo y lo reutilizo. Pero si este tubo es desechable, tranquilamente es un RPBI. ¿Qué otro voy a considerar como residuo patológico, biológico, infeccioso? Todos los patológicos. ¿Qué es esto? Cadáveres y partes de animales de laboratorio. Todo lo que fue trabajado en laboratorio, con pruebas experimentales, todo eso. Yo sé que eso normalmente pues no lo trabajamos en clínica, me queda claro. Pero bueno, la norma estipula que esto puede ser, que se considera RPBI, ¿sí? Las biopsias, los órganos, si nosotros no tenemos a mandar la biopsia completa, ¿no? La fracción que podemos quedarnos, bueno, y si ya no la vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, se considera también como un RPBI, ¿no? Órganos, biómetras, cirugías, todo esto que son órganos, pues, grandes, considerables, necropsias, por ejemplo, ¿no? Sí se considera un patológico, sí se considera un RPBI, ¿sí? Entonces, todo lo que son órganos, ¿no? Grandes, en una cirugía que sale una piómetra, ¿sí? Porque a veces uno tiene duda, ¿es piómetra, no es piómetra? ¿Lo elimino? ¿Cómo lo elimino? Como no lo vamos a saber, ¿no? En ese instante, y si no le vamos a hacer ningún estudio a ese órgano, entonces lo ideal es considerarlo como un RPBI. ¿Qué otro? ¿Qué otro sí vamos a considerar como un RPBI? Los residuos no anatómicos, ¿sí? Es decir,
mis guantes llenos de sangre, mi cubrebocas lleno de sangre o unas manchitas de sangre, pues las vendas, las gasas, ¿sí? Todo lo que estamos utilizando, las jeringas sin aguja, ¿sí? Todo esto lo vamos a considerar como un RPBI, ¿de acuerdo? Ahora, viene una, ¿cómo se dirá? Un análisis, por así llamarlo. A veces la norma dice que tiene que estar empapado en sangre, ¿no? Y entonces, a veces nosotros no vamos a saber si ese no empapado es infeccioso. Y entonces eso ya lo dejo a consideración de ustedes. Si ustedes juran y perjuran y saben que no es infeccioso, que fue por una cirugía, por una ortopedia, no hay problema. Así sea una manchita, así esté con sangre, sabemos que no pasa nada y que se puede ir a basura municipal. Pero si no lo sabemos y tiene esa manchita de sangre, sí considéranlo como un RPBI. ¿Por qué? Porque no saben si es infeccioso o no lo es. Y no vamos a poner en riesgo al medio ambiente, al riesgo a los animales, al riesgo a los que estén en contacto con esa basura. Porque no sabemos cuánto sobrevive ese microorganismo, ¿no? Todo estamos sin saber cuál es todavía el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, si es una bacteria X, bueno, pues ya, no sabemos que se murió, no pasó nada, ¿no? No aguantó. Pero si sabemos que es una bacteria peligrosa y que sí aguanta el medio ambiente y que sí nos aguanta días, bueno, entonces cuidado con eso, ¿no? Entonces, pues sí tener en cuenta que aunque no tenga esa manchita de ese empapamiento de sangre, sí se considera como un RPBI. Eso ya es cuestión de cada quien. Entonces, insisto, los residuos no anatómicos, sí se consideran como RPBI. Después viene otro que son los objetos punzocortantes. Todo lo que sea cortante, ¿no? Como son las agujas, como son las navajas, ¿sí? Perdón, estas son, pues sí, agujas para sutura, ¿no? Estas son las agujas para la jeringa, Y entonces todo se considera como punzocortante. Y esto sí va como RPBI. Y entonces, a veces van a encontrar jeringas de insulina que no les pueden quitar la aguja. Bueno, no pasa nada, esa aguja con jeringa se va completa, ¿sí? Pero solo la aguja, solo la jeringa sí es de insulina, ¿sí? Estoy hablando de que ya quité el capuchón, ¿sí? El capuchón no va, ¿sí? Entonces, ahí es cuando sí puedo manejar todo completo. Si se puede quitar la dichosa aguja, entonces yo la quito, y la voy a manejar como un punzocortante. Repito, todos los punzocortantes son como este material, bueno, como la aguja, como las navajas, ¿sí? Que sí se tienen que ir, los estiletes de catéter, ¿no? Estos sí son considerados RPBI. El vidrio no. Bueno, los tubos capilares también son considerados, aunque los tubos capilares son vidrio, también se consideran un RPBI, ¿de acuerdo? Y lo que sí de plano no, por favor, que no se les olvide, es el material de vidrio. Roto, no roto, que ya se va a la basura. Esto es basura municipal. Tienen que desinfectarlo. Lo desinfectan, lo lavan, ¿sí? Y perfectamente se puede ir a basura municipal en una caja de cartón, de vidrio, de unicel, de madera, la caja que ustedes quieran, pero caja. No se vale que la manden en una bolsa y mucho menos no se vale que no la identifiquen. Es muy importante porque accidentes pueden ocurrir. Entonces, entendiendo eso, ya sabemos distribuirlos y me voy a regresar un poquito. Entonces, tenemos los no RPBI que podemos tirarlos a la basura municipal sin problema alguno. Tenemos a los que sí son sangres, tubos, ¿no? Derivados, cultivos y cepas, los órganos, los residuos no anatómicos y los punzocortantes. Ahora viene, ¿cómo los envaso? Pues muy fácil. Resulta que
va a haber recipientes especiales y además vienen marcados con colorcitos. Ajá. Los únicos colores que van a encontrar son el rojo y el amarillo, ¿sí? Y van a encontrar recipientes rígidos y bolsas. Y van a encontrar también diferentes dimensiones. Ajá. Dimensiones que son pequeñas y, perdón, no me acuerdo las medidas y no las apunté, pero van a encontrar medidas diferentes que son pequeñitas y grandes, ¿no? Donde puede caber un cadáver tranquilamente, ¿no? Cadáver tamaño gran danés. Ajá. Y entonces van a encontrar además bolsas que son para desecho y bolsas que son para utilizarlas en autoclave, ¿sí? Entonces, tienen variedad. Uh-huh. Van a encontrarse también que hay recipientes, ¿no?, rígidos, rojos, que son para sangres, amarillos, que son para patológicos, ¿no?, líquidos, ¿sí? Y van a encontrarse también los recipientes para punzocortantes. Repito, solo son rojos y amarillos. Los rojos, ajá, como aquí lo vemos en el cuadrito, la sangre, ¿sí? Y los patológicos van a ir en un recipiente rígido. Si es sangre, va a ir en un recipiente rojo. Si es patológico y es líquido, es un recipiente amarillo. ¿De acuerdo? Ya cuando son sólidos y son cultivos y cepas o residuos no anatómicos, van a ir en bolsas, bolsa roja. Y los patológicos van a ir en bolsa amarilla. Uh-huh. Y el material que se utiliza es poliestireno, ¿de acuerdo? Es un plástico, ¿no?, que es muy, muy resistente. Inclusive este material lo pueden utilizar, el poliestireno, lo pueden utilizar para los recipientes de sus CRETI, de sus residuos tóxicos, inflamables, ¿no? Solamente tienen que checar si resiste este material porque hay unos corrosivos que no lo resisten y tienen que ponerlo en vidrio. Uh-huh. Ajá. Y entonces, ahí, así es como lo tienen que envasar, ¿no? Lo tienen que guardar. Ajá. Y voy a repetir, están los recipientes rígidos que son para líquidos, las bolsas que son para sólidos y estos rígidos al final que son para los punzocortantes. Ajá. Listo. Yo ya tengo que vaciar aquí los residuos. Uh-huh. Lo importante aquí es que tengo que llenarlos al 80% de la capacidad. No puedo llenarlos más, ¿ok? Tiene que ser 80% de la capacidad, ¿sí? Y de ahí yo lo debo de cerrar. Uh-huh. Y tampoco puedo comprimirlo, ¿sí? Yo tengo que ir dejando caer la basura, bueno, el residuo, ¿sí? Hasta el 80%, lo cierro. Más, no. Uh-huh. Cuando les cuento de las bolsitas de diferentes tamaños, en su clínica ustedes tienen que ver cuánto residuo tienen al día, a la semana, al mes, porque sobre eso hacen su pedido de bolsas, ¿sí? No van a pedir la bolsa de grandes dimensiones, las bolsas de basura estas grandotas, esa es la medida que son para los residuos. Ajá, no van a pedir esa si ustedes llenan esa bolsa como en 1 año, 2 años, ¿no? Tienen que analizar todo eso. Lo que sí es muy importante es que el 80% de la capacidad, ¿sí? Y que no deben comprimirse. Uh-huh. Después de eso, ya que hicieron después que hicieron esto, perdónenme, ajá, viene el etiquetado. Ajá. Las etiquetas pueden ser las que quieran, hasta ustedes mismos las pueden diseñar. Vean, hay diferentes, ¿no? Ustedes pueden poner la etiqueta que gusten o bien la misma empresa puede darles las etiquetas, ¿sí? Lo importante es que sí tengan estos datos, como son la fecha de la acumulación, desde cuándo empecé, cuándo terminé, ¿sí? ¿Quién es el generador, no? ¿Quién es el que está generando este residuo? Ajá. ¿Qué es mi residuo, no? Que aquí es donde yo les platicaba, tanto como para los biológicos como para los corrosivos tóxicos, así van a llenar su etiqueta, ¿sí? Ajá. Y aquí lo que dice, ¿no? Que no debe estar más de 30 días. Por eso les platico, la bolsa, el tamaño de la bolsa debe ir de acuerdo al residuo que yo vaya teniendo a la semana, al mes, ¿no? Cuánto tiempo puedo tenerlo, ¿no? Porque en teoría la norma estipula pues, que no debe estar mucho tiempo. Uh-huh. Y entonces tienen que
ir llenándolo de acuerdo a la etiqueta, pero que es muy importante que pongan todo esto, ¿no? ¿Cuál es su compuesto? ¿De qué está constituido su RPBI? Si es sólido o líquido. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, nosotros vamos a dar el manejo adecuado. Si es líquido, pues ya sé dónde, que aparte va a ir en un rígido, ¿no? Ya sé, ¿no? Si es un sólido, ya sé que va en bolsa. Si son cultivos, cepas, yo ya sé cómo ir manejando mi RPBI, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes lo vayan llenando sus etiquetas y que cada bolsa que va sellada al 80% va con esa etiqueta. Les repito, hay muchísimas etiquetas. Y lo que no se vale es hacer mezcla de todo. Ajá. No se vale estar poniendo tubos, no se vale estar poniendo guantes, no se vale estar poniendo gasas que ni siquiera sangre tienen, ¿no? ¿Sí? Y que solo le echaron allí porque no hallaban dónde tirarla, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser un verdadero RPBI. Ajá. Y tienen que tirarla en el lugar adecuado, ¿sí? No se vale esto, ¿no? No se vale estarla tirando en basura municipal, como ha ocurrido, no sé si han visto las noticias, en donde han encontrado montones de cubrebocas en cualquier lugar, ¿no? No se vale hacer eso. Porque si dan con la persona que hizo eso, obviamente es amonestada, multa y hasta cerrarles el lugar, ¿de acuerdo? Entonces, solamente este dato se los paso, ¿sí? Tienen que hacer las cosas como son, adecuadas. Después viene el almacenamiento temporal. Ahora, cuando trabajamos, esta norma normalmente maneja volúmenes muy grandes, ¿no? Cuando estamos hablando de clínicas, consultorios, el residuo es muy pequeñito, ¿no? Y entonces se maneja como consultorios o clínicas nivel 1, es decir, que no son tan peligrosas, ¿no? Dependiendo del microorganismo que tienen, pero así se consideran, ¿sí? Y entonces, lo que dice aquí es que podemos envasarlas en contenedores, ¿sí? Y podemos anotar que es un residuo biológico infeccioso, ¿sí? Y que además no necesitamos un lugar especial. ¿A qué voy? A que si yo tengo un lugar como un hospital muy grande, ¿no? Muy hospital humano, ¿no? Yo ahí sí necesito un almacenamiento temporal. Necesito un lugar exclusivo, ¿no? Que esté alejado de mi área hospitalaria, ¿sí? Y que tenga ese lugar especial para poner mis RPBs. Pero en los consultorios, en las clínicas, no se considera tanto así. Es decir, con que yo tenga un lugar, es decir, si yo tengo un refrigerador exclusivo para mis RPBs, es más que suficiente. No necesito aislarlo de ningún lugar. No necesito tener mi consultorio pequeñito y un cuarto especial de RPBI. No lo necesito. Yo necesito tener mi consultorio, mi clínica, mi hospital veterinario y un lugar ahí mismo que sea exclusivo de mi RPBI. Y ese lugar, lo recomendable es que esté a 4 grados centígrados siempre, porque se mantienen perfectamente, no emite olores, ¿no? Y aparte está alejado de lo demás, ¿no? No está en contacto con los animales, ni con ni con los tutores, ni con el personal. Es un lugar especial. Pero, insisto, ahí mismo. Y cuando nosotros estamos hablando de lugares grandes, ¿no? Ahí es cuando nos dicen que tiene que estar separada completamente, que no tiene que estar de acceso fácil, ¿no? Que si es inflamable, pues también nada de fumar, ni nada de incendios, nada de eso, ¿ok? Para tener cuidado con el lugar. Entonces nosotros tenemos que tener muy bien muy localizado esa área. Pero les repito, esto es como para áreas muy, muy grandes. Cuando son pequeñitos no es necesario, como aquí lo está diciendo, ¿de acuerdo? Y después, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, este es un resumen de todo lo que les platiqué, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo vamos a eliminar nuestros residuos. Sí, tenemos nuestro laboratorio, cultivos y cepas, bueno, no anatómicos, ¿ok? Se va a ir a bolsa roja. ¿Y cómo se elimina? Por incineración. Si yo tengo un patológico, es decir, órganos, se va a bolsa amarilla y se va a incineración. Si yo tengo objetos punzocortantes, que son estos, se va a mi recipiente especial, ¿sí? Y aquí ellos lo manejan diferente. Esto que yo les pongo es por si tienen un incinerador, que son pocos realmente, ¿no? Pero ya los hay.
¿sí? Pero si no llegara a tener esa facilidad de incinerar, entonces la misma empresa los va a recolectar, ¿de acuerdo? Si yo tengo sangre y líquido contaminados, también tengo la opción, ¿sí? De no ponerlo en un recipiente rígido, ajá, y eliminarlo, pero lo tengo que inactivar con cloro al 0.7%. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que hay desinfectantes, ¿no? Que pueden inactivarse. Bueno, pues el cloro es uno de ellos. Este se puede inactivar con materia orgánica. Y yo tengo que tener mucho cuidado de que toda esa materia orgánica, ajá, sí queda al final a una concentración del 0.7%. Porque si no es así, si yo hago ¿cómo se llama? Mi preparación de cloro al 0.7, ajá, así yo la tengo, y luego se la vacío a mis coágulos, ¿no? Yo lo inactivo porque no estoy teniendo una concentración total al final del 0.7%. ¿Sí me entendieron? Entonces tengo que cuidar eso. Es un poco complicado porque tienen que hacer cálculos de como cuánta materia tienen para saber a qué concentración deben hacerlo para que al final quede el 0.7%. Y a veces lo que uno recurre es hacerlo muy concentrado, y aunque no queda el 0.7, a lo mejor va a quedar más concentrado de lo que es, pero por lo menos sé que sí lo estoy haciendo pues bien, ¿sí? Porque esa materia orgánica inactiva, entonces mejor ponerle un poquito más de cloro, ¿no? Y no pasa nada. Repito, esto va a depender muchísimo cómo ustedes lo trabajen. Ajá. Y al final, pues el vidrio contaminado, ¿no? Que también debo estarlo inactivando al cloro con cloro, ajá, lavarlo y eliminarlo por basura municipal, ¿de acuerdo? Así es como lo voy a hacer yo. O bien, como dice aquí, yo lo voy a esterilizar, ¿no? Por ejemplo, trabajé bacteriología, están todos los gelecitos, ¿no? Lo esterilizo y después ya ese gelecito lo puedo tirar a basura municipal, y mi vidrio, si ya no lo voy a querer o ya está roto, pues lo lavo y lo tiro a basura municipal, ¿de acuerdo? Así es como se tiene que eliminar. Ajá. Recuerden, 80% y etiquetado. ¿Por qué? Porque después viene esta parte, viene la recolección. Y entonces aquí viene la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ¿sí? En donde está estipulado cómo debe manejarse, donde se van a llevar todos sus residuos, ¿ok? Y que está regulado, ¿sí? Está regulado y no pueden hacer uso indebido. Ajá. Y entonces, ¿qué marca esta norma? Que solo el generador, ¿no? Bueno, solo la empresa es la quien se puede llevar esta basura. Estos personajes, ¿no? De los que se van a llevar a recolectar su material, ¿sí? Están autorizados a decidir, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Si ustedes no tuvieron a bien tener ese cuidado de ponerlo bien, la empresa va a decir, no me lo llevo, ¿ok? Porque ellos están cubriendo con ciertas normativas, ¿sí? Estas normativas son que tienen que venir con ropa especial, que tienen que traer guantes, por supuesto, que tienen que ver que todo este material se vaya a un recipiente, ajá, y ponerlos en los respectivos camiones, que esos camiones vienen en refrigeración, ¿sí? Normalmente manejan temperaturas de 4 grados centígrados, más o menos, porque van fríos, ¿sí? Y tienen que cuidar todo esto. Se va a la empresa. Ajá. Y entonces la empresa lo que va a hacer es darles un documento que se llama un manifiesto, ¿sí? Y aquí es donde tiene la copia el clínico o el dueño de la empresa y la empresa con la que ustedes contrataron, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, ¿sí? Van varios datos, ¿no? Por ejemplo, el número de registro ambiental, la razón social, la descripción, instrucciones especiales, certificación del generador, nombre de la empresa transportista, ajá. Entonces son varios datos que se van poniendo, ¿sí? Y que va a irse llenando a la par. Es decir, esto es tanto de la empresa como de la clínica, ajá. Entonces, ambos tienen que estar de acuerdo con lo que se va. ¿Por qué? Porque, insisto, la empresa tiene que ver que este material que se va a llevar sí venga bien envasado. De verdad, si ellos ven que no viene bien,
Y no es que abran la bolsa y revisen, no, 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 sino el 80% que venga bien, que venga la bolsa bien cerrada, ¿no? Que no venga rota, que no venga toda compacta, comprimida, ¿sí? En eso se fijan muchísimo ellos. ¿Sí? Y entonces, es la única forma en que se la pueden llevar. Si ellos ven punzocortantes por allí, una aguja atorada por allí, ¿no? También pueden decir, no me la llevo. Ajá. ¿Por qué les platico todo esto? Todo esto. Porque lo he visto, ¿sí? Esto es lo ideal, se los digo, esto es muy, muy fácil. Desgraciadamente no lo llevamos a cabo muchísimos he visto que tienen sus clínicas, tienen sus consultorios y no lo hacen, ¿no? ¿Cuántas personas no llenan de jeringas y de agujas en botellas de agua, ¿no? O en garrafones, ¿no? Y lo van llenando, lo van llenando, lo van llenando. ¿O cuántas personas no hacen tinciones, ¿no? Y manejan alcoholes, manejan las tinciones y manejan el formol, todo en un recipiente, ¿sí? Y no hay quien esté vigilando eso. Afortunadamente, el día que de verdad les caiga Semarnat, que les caiga alguien, ¿no? Del gobierno, Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es cuando pueden ocurrir problemas, como qué, como multas, ¿sí? Normalmente cuando llegan a Secretaría de Salud, vigila, ve que todo está en orden, perfecto, pero si no, les dan advertencias, ajá, y les dice, vamos a ir tal día, queremos que hagas esto bien. No lo haces, te doy una multa. Y otra vez te advierto, no lo haces, bye, ¿no? Te cierran el lugar hasta que cumplas con lo que se te estipuló. ¿Sí? Entonces todo eso tienen que ir cuidándolo. Ajá. Y además, pues también concientizarnos, ¿no? O sea, se supone que estamos cuidando el medio ambiente, se supone que estamos cuidándonos a nosotros mismos, se supone que estamos cuidando a los árboles, a nuestros animales, pues yo creo que hay que hacerlo de la manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, ya entregué esto, ajá, y listo, ahí se acaba esta parte. Ahora, ¿qué pasa cuando mi clínica es pequeñita, ¿no? Yo tengo muchas opciones, ¿no? Y ustedes pueden hablarlo, pueden meterse a internet y checar RPBI, ¿no? Aquí están las páginas, hay muchas más. Y entonces hablan con ellos y si siguen la ruta, a veces no tienen que tener un súper contrato y no pueden decir, si no juntas 1 tonelada y eso, no, 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 sino que pueden dentro de su ruta, ¿sí? Es decir, yo voy a este hospital grande, ajá, yo le hablo a esta persona, y entonces esta persona me dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esta ruta, ¿sí? Y paso por tu clínica, paso por el hospital, consultorio, como se llame, y recogen el material, ¿sí? Por eso es lo que les estoy insistiendo. Tienen que checar cuánto material tienen de residuo, ¿no? Si es 1 kilo, si es medio kilo, son 100 gramos a la semana, entonces ustedes tienen que distribuirlo. Mientras se lo lleven, ponerlo en un lugar especial. Y no estoy diciendo el cuarto especial, estoy diciendo un refrigerador aislado de todos que diga RPBI o un congelador, decir RPBI. Ajá. La norma dice que puede ser a 4 grados, ¿ok? Pero pueden ponerlo en congelación. Si se les hace más fácil o en refrigeración, ¿sí? Y entonces ponerlo como RPBI, tener sus bolsitas rojas, sus bolsitas amarillas, ¿no? Sus punzocortantes, ajá, ya al 80% de la capacidad. Esa es otra cosa. También, ¿cuánto material utilicen? No pidan la bolsota porque se van a tardar 1000 años y es un desperdicio, ¿sí? Pueden mandar la bolsa, la grande, y nada más llenarlo al 10%. Pueden hacerlo, por supuesto que sí, pero eso es gasto, es un gasto absurdo. Ajá. Tienen que ir viendo también todo eso. No se vale comprar bolsas en cualquier lugar. Son especiales, tienen un logo que si lo vimos, aquí está, ¿no? Es este logo, ¿sí? Es el logo de RPBI, ¿sí? Estos contenedores, estas bolsas tienen que tener forzosamente ese logo y que es un material especial. Ajá, ese plástico no es cualquier plástico, ¿de acuerdo? Entonces tienen que checar todos sus detalles para poder eliminarlo. Y con esto yo concluyo, con esto estamos observando que tenemos que tener estos cuidados, ¿no? Esta bioseguridad, esos pilares de decir todo puede ser peligroso, pero me tengo que cuidar el medio ambiente y cómo lo cuido, pues lavándome las manos, teniendo cuidado en mi clínica, qué manejo, qué no manejo, ajá, cómo elimino mis residuos peligrosos, ¿sí?
todo eso son partes fundamentales, son cositas chiquititas que nos va a ayudar a hacer un grandote y cuidar el medio ambiente. Y con esto yo termino. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctora. Tenemos buen tiempo, abrimos sesión de preguntas con los colegas que nos acompañan, primero aquí en Zoom y después me paso a el chat de Facebook. Entonces, colegas, no sé si por aquí alguien tenga alguna pregunta, ya sea en el chat o que guste abrir su micrófono. Tenemos mensajitos aquí. Muchas gracias, colegas. Okay. Tenemos una pregunta del colega Juan Santiago. Dice, con los frascos o los viales de las vacunas, ¿qué se hace, doctora? Ok, va a depender mucho. Si son frascos de vacunas, de virus, muerto, así totalmente inactivado, ¿no? No pasa nada, basura municipal. Pero si son frascos de vacunas que están atenuadas, esas sí necesitan un manejo especial, ya sea que la abras y la inactives con cloro y la tires a basura municipal o la manejes como un RPBI. Sí, pero hay que fijarse mucho en el tipo de vacuna, si es muerto o es solamente atenuado. Si es muerto, no pasa nada, repito. Y si es atenuado, ahí sí es un RPBI. Gracias, doctora. Colega Fernando, ¿tenías una participación? Buenas noches, doctora. En mi trabajo hay un problema. Nosotros a las jeringas siempre les quitamos la parte de la aguja. Hubo un tiempo que las jeringas las echábamos, bueno, las dábamos a la basura municipal, pero hubo un tiempo que la basura municipal dijo, yo ya no me llevo tus jeringas porque tienen punta, mostramos nosotros que no tienen punta y pues bueno, las mandamos con nuestro servicio de RPBI y también ellos como que a veces ponen peros para llevársela. ¿Es bueno mandárselas a ellas o tiene que ir directo al municipio? Pero ya me confundes. ¿Esta jeringa va con aguja o No, ya no va con aguja, va sin aguja. Okay. Es que las jeringas, en teoría, todas son RPBI. Yo sé que a veces vamos a utilizarlas solo con solución salina, agua inyectable, ¿no? Y que esas se pueden ir a basura municipal, ¿sí? Pero a veces, y ahorita más por COVID, ya nadie quiere llevárselo, ¿sí? Entonces, forzosamente lo tienes que manejar como un RPBI. Eso sí se maneja como un RPBI, pero adiós aguja. Acuérdense, la aguja va en punzo cortante. Sí, manéjalo. Aunque sepas perfectamente que es un residuo no peligroso, pero a ellos ya no les importa, ya no se lo están llevando tan fácil. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, colega. Voy a revisar aquí en el chat. Ya me preguntaban aquí, igual Juan Santiago, con los frascos de oncolíticos, vincristina o sedantes o algunos otros anestésicos. Ok. Uy, ese depende muchísimo. Normalmente cuando son anestésicos o para quimioterapéuticos, esos normalmente no se van a basura municipal, se tienen que manejar como CRETIP. Eso sí, y se van en bolsa negra. Ajá, y tienes que dar a la empresa para que los recojan. Muchas gracias. Tenemos la siguiente, es del doctor Francisco. Con medicamentos caducados, ¿qué procedimiento? Ok. Ay, eso también. Normalmente el cartón, ese sí lo puedes separar, las cajas, pero lo que son medicamentos, esos también se consideran como CRETIP. Tienen que recogerlos. Es que soy muy ilógico, ¿no? Pero hay gente que puede utilizarlas y pueden tomárselas, ¿no? O animales se las pueden consumir y no sabemos. Entonces, son CRETIP. Entonces tienes que llamar a la empresa para que los recoja. El cartón, no, repito, si son, inclusive todos los recipientes plásticos, esos los pueden quitar y se va a basura municipal. Ajá, y todas las píldoras, tabletas, cápsulas, esos los pueden juntar como en un recipiente y eso se va como CRETIP. Gracias, doctora. ¿Ahí podemos incluir hormonales también?
Sí, también. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí, en el área de estética, ¿se puede considerar RPBI el pelo o ectoparásitos? No. Esos no. Ectoparásitos, va a depender. Ay, es que mi gata no sé qué hizo, pero bueno. Recordar que vamos a tener diferentes, ¿no? Parásitos. No son RPBI como tal, ajá, simplemente hacer una buena limpieza, ¿sí? Y listo, ¿no? El pelo se va como residuo municipal, no pasa nada. Muchas gracias. En el caso de rastros municipales o TIF, ¿aplica la normativa para el manejo de RPBI? Perdón, no sé, no sé. Yo espero que sí, pero no sé. Ok, ya nos dejaron tarea por ahí. De todos modos, en cuanto lo tengamos, lo compartimos en la página. Dice, ¿cómo se pueden desechar venenos en el caso de serpientes en particular? Ah, esa, en formol o en frascos. Y eso, buena pregunta, porque esos no se los llevan. RPBI no se lo lleva. Eso sería checarlo con sector salud, por ejemplo, y ver si ellos se los llevan. Esa es muy buena pregunta. Quien la hizo tiene un 10, porque RPBI no se la lleva y comprobado que el formol puedes ponerlo, pero depende del veneno porque no se inactiva al 100%. Entonces, otra tarea más para ver quién se lleva los venenos de serpientes. Bueno, de víboras. Perfecto, doctora. Dice, a ver, en caso de encontrar algún perro o gato muerto en la calle, a lo mejor por atropellamiento, ¿es correcto enterrarlos o es necesario reportar alguna instancia precisa? Ok. Pues es que va a depender cuánto tiempo lleva muerto. Ah, qué buena pregunta. Eso, ahora, bueno, es buena pregunta por la materia fecal que les quería contar y se me olvidó. Lo ideal es que si lo recogieran y que se lo llevaran, pero para incinerar, no para enterrar. Que se lo llevaran en una bolsita amarilla y que fuera para incineración. Eso sería lo más hermoso que pudieran hacer, ¿de acuerdo? ¿Y por qué les digo de la materia fecal? Hoy en día se acuerdan de que ya estamos con las bolsas, cero bolsas, cero bolsas, cero bolsas, y que lo que queremos es ya no contaminar el planeta, va. Pero la materia fecal, si deciden enterrarla, tienen que enterrarla por lo menos a 100 centímetros, por lo menos, porque si no vienen los perros, si ustedes nada más la medio tapan, ajá, viene el perro X y la desentierra. Y si ese perro tenía diarrea por algún bicharejo extraño, pues de nada sirvió, ¿sí? Es en esos casos, obviamente si su perro es sano, qué padre, nada más tápenla, pero como no sabemos, lo ideal es enterrarla, pero enterrarla, de verdad, no solo taparla, ¿ok? Y si no, literalmente echarla al drenaje. Okay. Muchas gracias, doctora. Me paso al chat de Facebook. Igual, muchas gracias, excelente información, muy buena plática, muchas gracias, compañeros. Aquí de este lado no tenemos preguntas, yo creo que una más de aquí del chat. El manejo de cadáveres en una granja debe incluir un plan de manejo de RPBI. Otra vez, el manejo de granjas debe incluir El manejo de cadáveres en una granja, ¿se debe incluir el plan de manejo de RPBI? Por supuesto que sí. En granjas es muy diferente el manejo en cuanto a cadáveres. En cuanto a cadáveres, allí sí se entierran, ajá, ya sean pollitos, cerditos, vaquitas, se hacen hoyos muy profundos y recuerden, cal, bichito, cal, tierrita, ¿de acuerdo? Así es como se manejan en granjas. Es muy raro, no digo que sea imposible, ¿va? Es muy raro que los incineren. Sí se hace, pero para facilidad del productor, los entierran, ¿de acuerdo? Y los clínicos, por supuesto que se hacen hacen su RPBI, la mayoría de clínicos. Van a encontrarse con clínicos que no les importa, ¿ok? Y que todo lo echan junto, y que también depende del médico. Son a veces médicos que van visitando ranchos, ajá, y que tienen sus propios contenedores y ellos mismos los van llenando. O van llenando su botellita su botellita de agua la van llenando, ¿no? Entonces,
también ellos deberían manejar su RPBI. Deberían, ¿no? Okay. Y, espérenme, y hay ranchos muy especializados que tienen hasta su desecho de agua con filtros, que es solamente para ellos y que ya filtran esos desechos con agua limpiecita. Pero son los ranchos súper wow, no todos lo hacen. Okay. Una última, doctora. ¿Cómo se debe, perdón, disponer de los frascos de hormonales y CDR? Díganme qué CDR. No me hablen en abreviaturas. Pero bueno, los hormonales, en teoría, no se van a basura municipal. También se consideran un CRETI. Esos frascos se tienen que ir a bolsa negra, y poner que son hormonales. No se pueden ir a basura municipal, nunca en la vida, ¿sí? Todo lo que son anestésicos, hormonales, quimioterapéuticos, ¿qué otros? Pues estos, en general tienen que ir a CRETI, ¿sí? Y muchos no lo hacemos, muchos lo tiramos normalmente, ¿no? Y eso es muy, muy malo. Y más porque a veces ni siquiera queda vacía el frasco o las tabletas, ¿no? Queda ahí un residuo, o bien las tabletas quedan expuestas, todo, y las pastillas, ¿no? Todos tienen que ir a CRETI forzosamente. Ok. No sé qué ceder. Bueno, aquí nos pone esponjas vaginales que se empapan con hormonales. Ok, sí, también debería ser un CRETI. Ok. Muy bien, doctora. Pues creo que estamos terminando de este lado. Pues veo muchos agradecimientos. También les agradecemos mucho por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Y pues bueno, finalmente para despedirnos y dar un último comercial, les recordamos que los días jueves y viernes 6 y 7 de mayo tenemos nuestro curso de inducción al diagnóstico clínico veterinario con la doctora Elena Alcaraz, que nos acompaña nuevamente. Y a partir de mañana se abre el registro para este curso. Este curso es de 10 horas, jueves y viernes, 6 y 7 de mayo, en horario de 4 a 9. 4 de la tarde a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, ¿sale? Entonces, a partir de mañana pueden solicitar su registro y pues una última nada más para cerrar. ¿Las tinciones se juntan en el mismo recipiente o se debe guardar por separado cada tinción, suponiendo que sea gram o Wright? Sí, todas las tinciones van en un solo recipiente. Ahí sí no hay ningún problema. Pero que sí vayan en un recipiente especial. Por favor, no las tiren, no las laven en el drenaje, no en el lavabo como muchos lo hacen. Ok, perfecto, doctora. Pues nos llevamos tarea también. Ya esperamos tenerles las respuestas y las publicaremos en la página. Y esperamos verlos también en nuestro próximo curso de inducción con la doctora Elena. Muchas gracias, doctora. Buenas Gracias noches. a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Bye bye.